Es una bendición para mí poder estar en esta versión del VAE. La verdad es que había estado en otras oportunidades, pero solo como un oyente. eh, y fueron experiencias bastante especiales para mí, haber estado en Valparaíso observando cómo era este movimiento. También haber escuchado la exposición de querido amigo, el pastor Gonzalo, eh, y también del pastor Héctor Leal. Yo estuve, voy a decir solamente esto, estuve en unas clases de psicología cristiana con el pastor Héctor Leal y quería escucharlo alguna vez en vivo, porque desde que compartí esas clases con él, a hoy día cada vez que veo Los Simpsons trato de ver una teología ahí. Así que el pastor Héctor Leal creó un cego en mí y hoy día Homero es uno de mis buenos predicadores. Así que no, muy contento de poder compartir con ustedes y esperar en el Señor de que esta instancia sea una instancia de mucha bendición para nosotros. Para mí ya lo ha sido y con la exposición y me tiene muy conmovido ver cómo tenemos el privilegio de alabar y recordar a un soberano Dios que está sobre nosotros. Y tengo que mencionar algo antes que si no me lo van a perdonar. Quiero mandar un cariñoso saludo a un amigo que está muy lejos de acá. No puedo nombrar su nombre, solo tengo que decir que él es el innombrable. Él es el innombrable, muchos cariños, se está viendo esto en vivo. Él quería que yo predicara Hechos 2, porque él quería que aquí todos ustedes hablaran en lenguas o saltaran, porque él quería pentecostalizar el VAE en este día. Pero voy a defraudar a mi querido amigo, porque no voy a mencionar Hechos 2, sino que voy a mencionar el libro de Efesios, ¿ya? Y le voy a invitar a abrir su Biblia, sus aplicaciones, en Efesios capítulo 1, el verso 13 y el verso 14. Me voy a referir un poquito a esto como una referencia en realidad más extensa, así que quiero tomar este texto. Dice así: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Oremos. Señor, gracias te damos por la instancia que tenemos de poder recordar quién eres, predicando el Evangelio en nuestros propios corazones, ver tu grandeza, Señor, para que también nuestro corazón pueda volver, Señor, a ordenarse, pueda volver a renovarse nuestro entendimiento, de también saber nuestra posición y la bendición que tenemos de ser tu pueblo. Gracias, bendícenos, Señor, en esta mañana y danos de tu amor para que de aquí nos vayamos recordando, Señor, el tremendo privilegio que nos has concedido de estar en Cristo y de ser parte de la familia de un Dios soberano. Gracias, Señor. A ti el honor, la gloria y la alabanza siempre. Amén. Mis hijos, tengo dos hijos. Uno de ellos es muy especial, ya que es muy preguntón. Y en una oportunidad, debido a que ellos estudian homeschool, hacen homeschool cristiano en la casa, tenemos el privilegio de poder educarlos en casita. Un día estábamos hablando acerca del Pentateuco en una clase con ellos, y me refiero a los mellizos. Y cuando estábamos mencionando de que Moisés había escrito los 5 primeros libros de la Biblia, uno de ellos reflexionó y dijo: papá, ¿y cómo Moisés pudo haber escrito el Génesis si no estaba ahí? ¿Cómo es posible
de que hoy día pensemos que Génesis es un relato confiable si Moisés no estaba ahí. Y la verdad es que me quebró la cabeza esa situación, y el único recurso que yo tuve para poder compartir con mi hijo en ese momento fue simplemente echar mano a la teología bíblica y mirar cómo Dios está queriendo mostrar algo y transmitirnos algo sumamente importante, pero eso importante, ese mensaje, tiene mucha relevancia en cómo nosotros también, la iglesia del Señor, podemos disfrutar de la presencia y el gobierno de un Dios soberano. Esto me llevó a mí, me recuerdo en esta oportunidad, me llevó a mí a revisar una serie de apuntes, libros y cosas, porque entendí de que si esta era la inquietud de mi hijo, probablemente puede ser la inquietud de mucha gente. Y claramente lo saludable para mí de todo ese comentario es que recordé algo sumamente fundamental. Y es que el soberano Dios ha establecido que nuestros corazones pecaminosos y que debido al efecto grave del pecado en nuestras vidas, pueden disfrutar de su misericordia siempre y cuando tengamos un relato correcto de qué es y cuál es nuestra realidad frente a su soberano plan. Y fíjese que pensando en esta idea, pensando en esto, creo yo que la iglesia de hoy, si ha caído en algunas falencias y ha repetido algunos errores del pasado, es precisamente por no recordar cuál es el plan original que Dios ha establecido para su pueblo. Y por aquella razón, yo he querido comentarle hoy día a ustedes un comentario general acerca del libro de los Efesios, porque cuando pensé cómo Dios puede ser soberano en la iglesia, qué libro podría entregarnos harta luz, pensé en el libro de los Efesios. Primero por esto, porque el libro de los Efesios nos recuerda que también nuestra necesidad que nosotros tenemos es escuchar el relato verdadero de la historia y el plan de Dios con nosotros. La iglesia del Señor también es el resultado de la voz soberana de Dios. La iglesia nace por el anuncio poderoso de Dios que viene a restaurar la realidad humana. Dios está estableciendo su pueblo. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque de la misma manera como el pueblo de Israel en algún momento, después de haber sido libertados de Egipto, se encuentran en el desierto. Ellos, si bien es cierto, fueron testigos presenciales de cómo la mano poderosa los salvó, pero Dios en realidad está transmitiendo de que ahora necesita sacar de sus corazones los relatos que ellos escucharon por más de 400 años en Egipto. Que no solamente este milagro de haberlos sacado de la esclavitud y de la opresión en la cual estuvieron por tantos años era lo que se debía hacer, sino que ahora lo que realmente iba a cambiar la historia de estas personas era que a través de un relato coherente y de un relato que fuera totalmente diferente a lo que ellos escucharon por décadas, esto los iba a llevar a comprender la verdadera obra de Dios con sus vidas. ¿Y cuál era esta verdadera obra? Que Dios siempre ha querido tener un pueblo y siempre ha deseado habitar en medio de su pueblo. Y que aunque ellos escucharon relatos de la creación totalmente diferentes, donde el ejemplo más cercano que ellos tenían de Dios era el faraón, cuando Moisés comienza a hablarle los relatos de la creación, comienza a decirle, el verdadero soberano no es faraón ni los dioses que ustedes allá escucharon. El verdadero soberano es el que ustedes hoy tienen como Dios. Él es el que los rescata y el que los ha reunido para hacer su nueva sociedad.
Es verdad que el relato de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, mostramos el deterioro de toda la raza humana, y por aquella razón Dios, en el capítulo 12, Dios tiene que escoger a un hombre para que a través de ese hombre comenzara a desarrollar este relato hermoso, plan de redención con toda la humanidad, de la cual todos nosotros ahora, la iglesia del Señor, somos parte. Cuando nosotros vemos en Gálatas capítulo 3 acerca de nuestro origen, no solamente lo tenemos que ver desde la cruz en adelante. Nuestro origen siempre ha sido una promesa eterna. La promesa de Dios de querer reunir a un pueblo y habitar en medio de ellos, y que este pueblo disfrute de la santa presencia de su Creador, de su soberano Señor. Y fíjese que en esto mismo, cuando nosotros observamos esto ahora como iglesia, en lo que nos corresponde a nosotros y en lo que me corresponde a mí comentarles, es que esto no es distinto. Esto también nace con un anuncio. Para nosotros, nuestra historia ha cambiado desde que nosotros hemos escuchado el anuncio verdadero. ¿Y cuál es el anuncio verdadero? El Evangelio. Dios, a través de su Santo Espíritu, nos ha transmitido el Evangelio, y recién ahí nosotros comenzamos a tener una experiencia con Dios. Cuando logramos comprender de que Dios está reuniendo a su pueblo a través de la predicación del Evangelio. El soberano Dios está hablando, y los hombres que están muertos en delitos y pecados pueden ser resucitados para tener una nueva vida en Cristo. Y como dice el libro de los Efesios, Dios está creando una nueva humanidad. Cuando el texto dice que Dios de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria para crear de los dos un nuevo hombre, la palabra ahí es una nueva humanidad. Que Dios está creando un nuevo pueblo donde Él quiere ser el soberano. Pero este nuevo pueblo debe disfrutar de su soberanía, no solamente como un acto beneficioso de anuncio de salvación personal, sino que debe este pueblo entender de que Dios tiene un plan soberano con este pueblo. Y frente a eso, una de las cosas que creo yo que nos ha afectado mucho como pueblo cristiano y que debiéramos repensar, es que precisamente nosotros vemos la relación de Dios con nosotros, la iglesia, solo en aspectos soteriológicos, solo en aspectos de salvación personal. Como que la finalidad última de Dios es que nosotros no nos vayamos al infierno. Pero cuando observamos todo el drama de la redención, todo el plan de redención del cual ahora somos parte por misericordia de Dios, nos damos cuenta de que esa es una parte de la verdadera historia. Esa solo es una parte del relato. Hay otra parte, la que nosotros somos invitados soberanamente a participar y a disfrutar. Porque sí, ¿hay un anuncio personal de redención? Sí la hay. ¿Y cuál es este anuncio? Es que todos nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aparte de eso andábamos según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, éramos por naturaleza hijos de ira, éramos culpables delante de Dios. Esa era nuestra realidad, y Dios, mirando desde el cielo, miró que ese es el diagnóstico más certero de la realidad humana. Sin embargo, como decía el pastor Héctor, en estos hermosos peros que hay, pero Dios, que rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia nos incluye a su nueva sociedad, para que nosotros podamos ser salvos, no por nuestros méritos ni capacidades, sino por la voz soberana de un Dios que se para delante de los perdidos y le dice: sea la luz. Y pasamos de tinieblas a un nuevo reino. Claro que hay un anuncio de salvación personal. Hay un anuncio que nos dice:
¿sabes qué? Dios quiere salvarte, Dios quiere redimir, Dios quiere que tú seas parte de ese pueblo en el que Él va a habitar, donde Él es el soberano y Él es el rey. Pero hay otra parte del anuncio, es que también está la idea muy clara de que aquellos que Dios ha salvado, es decir, la iglesia, deben ser parte del plan que Dios tiene con su creación. Y ahí tenemos que pensar de que la creación del Señor todavía está aquí. Y como decía nuestro pastor que antecedía esta predicación, Dios está obrando en su creación. Dios está aquí y Dios nos ha llamado a nosotros para que nosotros ahora seamos el reflejo saludable de ese Dios que está redimiendo a su creación. El propósito de la salvación personal principal no es solamente que Dios nos da a nosotros la posibilidad de disfrutar una salvación que no podíamos ganar. El propósito hermoso de la salvación personal es que hoy día todos nosotros somos un reflejo de la gloria de Dios, de la humanidad perfecta, de ese Cristo hermoso que es la imagen del Dios invisible. Se nos es compartido esa nueva identidad. Esa es ahora nuestra identidad. Y fíjese que el libro de los Efesios, cuando él habla de que Dios hoy día nos ha incluido al cuerpo de Cristo, esa es la idea de nuestra nueva identidad que hoy tenemos. Hoy día somos hijos de Dios, pero cuando el mismo texto también nos dice que Dios nos ha invitado a ser parte de esa nueva humanidad, eso tiene relación con el propósito que tenemos. Tenemos una nueva identidad, pero esta nueva identidad no es simplemente para poder presentarla como una especie de currículum, sino que nuestra nueva identidad es para disfrutarla y seguir empleando y desarrollando el plan soberano que Dios tiene con esta creación. Primero, hay algo sumamente beneficioso. ¿Y cuál es lo beneficioso? Es que todos aquellos que comprendemos que Dios es el soberano y que Él reina, y como dijo Kant, que no hay ni un milímetro cuadrado en el universo entero en el que Dios no pueda reclamar como mío. Dios reina, Él está en todo y que no hay ni una molécula que esté fuera de su providencia. Y Dios es el Señor, pero está ocupando la iglesia para que la iglesia sea los que lleven ese anuncio y lleven este poderoso mensaje que puede restaurar, salvar y redimir a los perdidos. Y en esto tenemos que hacernos responsables. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros pensamos en la relación de Dios con nosotros solo en aspectos soteriológicos, solo en aspectos personales, esto nos ha llevado a una especie de dualismo cristiano extremadamente terrible, donde comenzamos a ver el mundo como nuestro enemigo. Y cuando comenzamos a ver que acá estamos los buenos, los que van al templo, los que son de la religión, los que creen en Dios son los buenos, y allá están los malos. Sin entender que Dios nos ha llamado, porque Dios quiere rescatar su humanidad. Dios quiere rescatar este mundo. Y en eso nosotros tenemos mucha responsabilidad. La carta a los Efesios es sumamente maravillosa con respecto a esta idea. Por algo su estructura nos señala cosas tan hermosas. Como usted lo sabe, Efesios tiene 6 capítulos. 3 capítulos pura doctrina. Es decir, 3 capítulos de mucha enseñanza. Yo no observo ningún pasaje en los 3 primeros capítulos que nos esté mandando algo, sino que nos está haciendo un anuncio, nos está transmitiendo la verdadera realidad que hoy tenemos.
El único pasaje que a lo mejor podría ser es el verso 11 del capítulo 2, cuando habla de que debemos considerar esta verdad que se nos está transmitiendo. Pero desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 vemos nuestra participación en esta historia, en esta nueva historia. Y en estos capítulos es como que, chicos, ahora que ustedes entienden esto, ahora que ustedes saben quiénes son, ahora de lo que ustedes saben de lo que Dios es capaz y el alcance de su poder y soberanía, ahora vamos a la acción. Y desde el capítulo 4, nosotros vemos cómo Dios quiere usar a su pueblo para alcanzar a su creación. De hecho, nos habla de que estas personas que hoy día disfrutan de una identidad porque el Espíritu Santo es parte de esta realidad, ellos deben saber cómo deben comportarse en su nueva comunidad. Que nos habla de cómo la iglesia debe vivir entre ellos. Que el concepto más claro para la iglesia no es la uniformidad, de que todos andemos de una sola manera, sino que es el concepto de unidad, porque el Espíritu Santo hace que todo este pueblo sea uno. No uniformidad. Y de esto está rico el BAE, está maravilloso, porque aquí no somos todos iguales. Yo soy pentecostal, ¿se atrevería a entender? Yo soy pentecostal. De cuna. No conozco otra iglesia. ¿Puedo hacer un paréntesis? La primera vez que fui a un BAE, fui con mi hija y mi esposa. No sé si está bien que cuente esto. Sí. Ya, pero bueno, lo voy a decir. Estaba en Valparaíso. Ya, y me senté yo ahí casi a la mitad de la fila, y de repente se sienta una persona al lado mío, vestida de negro, botas largas, unos tatuajes por acá. Y mire el prejuicio. Y yo le dije a mi hija, córrete para allá porque nos van a robar. No, sí, hermano, puede apedrearme, sí. Soy pentecostal. Y me recuerdo que nunca me voy a olvidar de ese baile, porque la primera predicación fue del pastor Jonathan Muñoz. Y cada predicación que había, este hermano, porque era hermano, sabe cómo Dios apretaba su corazón y él estaba disfrutando más el momento que lo que yo fui capaz de disfrutarlo en esa oportunidad. Y me recuerdo que cuando citaba la Biblia y un momento predicó un pastor de Concón, presbiteriano, que también es como brasileño, ¿cómo se llama? Amos Cavalcanti. Y cuando ya estaba predicando el pastor Amos Cavalcanti, esta persona lloraba, tocado por el Señor. Y yo dije, wow, algo está mal en mí. Ese fue el día en que yo entendí el concepto de uniformidad que nos ha hecho tanto mal. Que lo que Dios está haciendo es llamándolo a la unidad, no a la uniformidad. Pero ¿sabe por qué nos sucede todo eso? Porque no hemos entendido el plan completo. Nos quedamos solamente con una parte del plan. Y por eso que le menciono que una de las ideas hermosas que nos presenta en la manera práctica en que la iglesia disfruta la soberanía de Dios es que la iglesia hoy día, como una nueva identidad, comparte bajo la unidad que Dios les ha dado. Una de las segundas cosas que vemos en el libro de los Efesios, que para nosotros no debiera ser extraño hacer ni disfrutar, muy por el contrario, debiera ser un deleite para nosotros, es que ahora que tenemos una nueva identidad, tenemos una forma y una manera de
compartir esta verdad y esta identidad con el mundo perdido. Recuerden ustedes lo que dice desde el verso 17 del capítulo 4 de Efesios, de cómo nosotros en esta nueva identidad Dios nos ha dado para poder bendecir a los que todavía no conocen la verdadera historia. Nos muestra cómo es la vida del creyente en el seno familiar. Nos muestra cómo es la vida del creyente frente a sus luchas, porque van a venir, recuerda el capítulo 6. Nos muestra cómo es la vida del creyente en su trabajo, en la forma en que, como en las distintas áreas, hoy día el creyente, debido a su nueva identidad, vive para la gloria de Dios, gozando y disfrutando de esta nueva realidad. Pero cuando pensamos solamente en aspectos personales, nos perdemos este hermoso disfrute, porque esa es la finalidad. Así inicia el contexto. El contexto del capítulo 1 del libro de los Efesios dice así, que todo lo que Dios ha hecho desde nuestra elección eterna, la elección soberana de Dios, lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Que Él nos ha reunido para que su gracia sea alabada y nos ha dado su Santo Espíritu con ese fin, para que las abundantes riquezas del Señor sean glorificadas. Pero aquí permítame mencionarles uno de estos desafíos, algunos de los desafíos que he traído para ustedes. Debemos hacernos responsables. Dios nos ha hecho participantes de su soberanía y de su nuevo pueblo porque tenemos un aspecto misional que cumplir. Hermanos, somos parte de la misión del Señor. Esta misión no ha cambiado. El soberano habló desde el principio y desde el principio Él ha trazado un plan. ¿Y sabe cuál es su plan? Llenar la tierra con su gloria. Y Dios ha reunido a su pueblo para eso, para que su pueblo sea la extensión de esta misión. ¿Recuerdan ustedes cuando cuando Moisés nos presenta el relato de la creación y nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo hizo, y le das estas instrucciones? Para mí es muy maravilloso pensar en esta idea. Dios hace su creación y en medio de su creación hace un huerto donde está la presencia del Señor, donde Él viene a relacionarse con su creación. Y el Señor está ahí de una manera tan hermosa relacionándose con ellos. Y les da estas instrucciones: fructificaos, multiplicaos, llenen la tierra y administrenla, sojuzguenla. Y cuando Él les da el mandato de fructificarse, le está diciendo: llenen la tierra con mi imagen, llenen la tierra con mi gloria. Ese es el mandato del Señor, que toda su creación sea llena de la gloria del Señor. Claramente el pecado nos afectó, claramente, pero esto no frustra el plan soberano del Señor, porque ahora que ha venido Cristo y ha restaurado la imagen de Dios y todos nosotros somos incluidos en su cuerpo, hoy día nosotros podemos cumplir con este mandato misional. La iglesia está para eso. La iglesia está para que la gloria del Señor sea extendida. La iglesia no está solo para pensar en qué momento se confirma mi salvación, sino que cómo yo soy parte de esa misión. Por eso es que tú puedes vivir para la gloria del Señor, no solamente un par de horas a la semana viniendo al culto. Tú vives para la gloria del Señor en todas las áreas en las que el soberano Señor del universo te está permitiendo experimentar ahora que tienes una nueva identidad. Pero no nos hemos hecho responsables de esta misión. Y ¿sabe? Una de las cosas que quiero en realidad dejarles a través de todo esto, tenemos el hermoso privilegio como pueblo de Dios de seguir disfrutando de su soberanía. Porque, queridos hermanos, aunque
estamos siendo invitados a ser parte de esta misión y de este plan, esto no lo hacemos solos. Él nunca nos ha abandonado a su creación y a su misión para esta tarea. Y de la misma manera como Él en el Génesis, para que esta tarea pudiera ser desarrollada por esa creación, necesitaban de la bendición de Dios, de la misma manera la bendición de Dios nos acompaña, porque finalmente esta es la tarea del Señor, de la que Él nos ha invitado a participar. Por eso es que Pablo pudo decir de esta manera a los hermanos de Filipo: yo estoy convencido de esto, estoy persuadido, dice la Reina Valera, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermano, eres participante de la soberanía del Señor en la tarea que Dios quiere desarrollar con su creación. La iglesia está para eso. ¿Cómo eres parte de esta misión? Porque lamentablemente nosotros hoy día nos hemos, aún siendo cristianos, nos hemos apropiado de estos beneficios y hemos pensado solamente en ideas personales, en beneficios personales, sin entender de que fuiste llamado para algo más grande. ¿Para qué? Para que encontrando en Cristo un tesoro hermoso, estés dispuesto a vender todo lo que tienes por tenerlo a Él, disfrutarlo a Él y disfrutar su misión. No solamente disfrutar su persona, sino también disfrutar de su obra. Y Dios te ha llamado para esto, hermanos. Es para esto a lo que Dios te ha llamado. Así que mi invitación es: tenemos pega, tenemos mucho que hacer. Dios está con nosotros, Él es el soberano de este pueblo. Hoy día gozamos de esta identidad porque Dios quiere recuperar su creación y para eso nos ha llamado a nosotros y nos ha elegido soberanamente por medio de su gracia para que nosotros seamos parte de esta tarea. ¿Cómo podemos entonces, trabajar en esta obra? Vuelve al Evangelio. Vuelve a recordarte el maravilloso plan, la maravillosa misión del Señor, y que esta maravillosa misión reordene, como Pablo enseñaba también a las demás iglesias, para que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento a través del precioso mensaje del Evangelio. La iglesia es la nueva humanidad del Señor. Él es el Rey. Pero esta nueva humanidad está para bendecir su creación. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tener la bendición, inmerecida claramente. Estábamos extraviados y no había ningún mérito, nada que te pudiera estimular para poder escogernos a nosotros. Somos el resultado del puro afecto de tu voluntad. Nos escogiste, Señor, solo porque fuiste misericordioso. Pero no nos escogiste, Señor, sin tener un propósito hermoso y maravilloso para nosotros. Nos escogiste para que hoy día, siendo el reflejo de tu gloria, mirando a Cristo, somos transformados en esa gloria, y esa gloria es la necesidad más grande que esta creación tiene. Y aunque, Dios mío, no lo vamos a hacer perfectamente, pero sí podemos disponernos sinceramente a esta tarea. Y aunque muchas veces nuestros pecados y nuestras caídas, Dios mío, lastimarán, Señor, nuestros esfuerzos, vivimos con la esperanza de que un día los cielos se abrirán, el Señor vendrá y Él hará nuevas todas las cosas. Y nuestra esperanza está, Señor, en que tú estás en medio de tu pueblo
y que la bendición más hermosa de tu pueblo es vivir para tu gloria. Enséñanos a disfrutarlo esto, Señor, para que en ninguno de nosotros esto sea una carga, Señor, sino que realmente sea una carga que se pueda disfrutar. Que no sea una carga pesada, sino que sea una carga que se puede disfrutar, porque finalmente eres tú quien sostiene tu plan y tu misión. Gracias, Señor. Gracias. Y enséñanos a ser ese pueblo que te honre y te bendiga. A ti el honor, Señor. A ti la alabanza por siempre y siempre. Amén.